nuestros actores políticos, lo que han dicho, cómo se han pronunciado en tal momento, y ver esas cosas entrecruzarse hace ver mucho más allá de lo que habitualmente vemos. Respecto a cómo hemos ido diseñando la manera de hacer acción política, a cómo se ha ido perfilando o desperfilando nuestra ideología, nuestras ideas, cómo se ha estructurado un tipo de relación con los ciudadanos, cómo se ha ido en la práctica definiendo una manera de entender la igualdad, el buen gobierno, la buena educación, nuestra identidad, nuestra memoria. Son muchos temas, son muchas dimensiones, y por eso yo creo que este libro tiene el valor de, tocando todos estos temas, no pretender dar una respuesta única, unificante, que dé cuenta de todos estos fenómenos al mismo tiempo, pero al leerlo uno va percibiendo un hilo conductor, va percibiendo ciertos hilos conductores que se reflejan en todos estos ámbitos de distintas maneras. Y hay todo tipo de brechas, todo tipo de situaciones no resueltas, no claras, o que no nos hemos preguntado de frente. Y la pregunta central que uno se hace, además de las que tiene que hacerse respecto a la historia, creo que la más importante que uno se hace es si es posible o cuánto es posible que una fuerza socialista, una fuerza progresista mantenga su impulso transformador en las circunstancias en que se ha gobernado en estos años, en el país que somos hoy, con lo que hemos hecho y con lo que viene hacia adelante. Y es una pregunta interesante de hacerse, porque no está dado necesariamente que la manera de abrir camino a las transformaciones sea exclusivamente el ganar elecciones. Y esa, obviamente, el ganar elecciones es necesario, o es un requisito, pero no es un requisito suficiente. Y parece que de hacernos esa pregunta nos hemos olvidado bastante, ese ejercicio lo hemos olvidado bastante. Ha habido condiciones que se han ido acumulando, algunas elegidas, otras inconscientemente elegidas o de manera más explícita o menos explícita, otras no son elegidas, son dadas simplemente, pero que han armado este cuadro de hoy, que cuando uno lo ve es un cuadro complejo, donde hay claramente impulsos que tienen ya un efecto decreciente y nuevas realidades que no tenemos respuesta de cómo enfrentar. Son largos años de gobierno, son años de gobierno en base a normas, a reglas del juego que no fueron autodefinidas, sino que fueron encontradas y fueron al país impuestas y con las que hemos funcionado. Son años también largos en que la acción de gobierno ha hecho, y no creo que esto sea un error, pero es un hecho de la causa, que haya siempre una orientación prioritaria hacia la protección del orden más que a la búsqueda de la transformación. ¿Esto quiere decir que no se ha buscado la transformación? No, no quiere decir eso, pero aquí hay una tensión permanente y cuando uno está en el gobierno puede transformar más o transformar menos, pero nunca puede perder el orden. Y claramente eso en los años acumulados pesa. Hay también, y creo que esto ha estado presente en todas las presentaciones anteriores, ha habido una resistencia que se ha ido transformando ya en algo permanente a explicitar proyectos y visiones en el largo plazo. Como que el hecho de gobernar hace que uno no quiera ponerse las preguntas si no les tiene una respuesta al tiro. El hecho de asumirse en el gobierno hace que uno se tome la responsabilidad de tener respuesta para todo, y para las cosas que no tiene respuesta mejor no las pone en la agenda. Y eso ha restringido nuestra reflexión, la ha restringido, como que nuestro debate sobre el futuro cada vez más ha sido un debate sobre las políticas públicas futuras y no sobre el país del futuro, sobre cómo queremos que el país sea. Y bueno, a veces uno quiere que el país sea de una manera y no sabe cuáles son esas políticas públicas o cuál es el camino. Y creo que también ha habido un impacto fuerte, muchas veces mal entendido, pero que sin duda
tiene su influencia muy grande en cuanto a la necesidad, por las características de este sistema, de buscar y de construir consensos como una forma de gobernar. Cosa que explicaré más adelante, no es necesariamente un problema, pero en mi punto de vista se ha transformado en un problema nuestro. Y quisiéramos volver a la comodidad, digamos, de ya no tener que ser hombre de Estado y quizás sentirnos más tranquilos por nuestra conciencia. Pero yo creo que lamentablemente la cosa es un poco más complicada. Ahí se ha descuidado en la práctica y se ha descuidado también en nuestra reflexión, en nuestra manera de entender nuestra acción y tomar nuestras decisiones. Y el síntoma mayor de eso es que nuestra relación fundamental con la ciudadanía ha pasado a ser una relación con los electores, con una ciudadanía cuyo papel es elegir, pero no participar en las decisiones, sino que participar en la decisión de quién va a gobernar. También, y esto el libro lo reafirma muchas veces, la idea de que la política es una construcción social con la ciudadanía y no es un ámbito específico de la ciudadanía donde están los expertos políticos tomando decisiones, es algo que, estando profundamente en nuestro acervo ideológico y cultural, hemos dejado de transmitir y hemos dejado de pensar. Y probablemente un ciudadano de a pie, hoy día, si piensa o se pregunta cómo pensamos nosotros, diría más bien que nosotros entendemos la política como lo que hacen los políticos, ¿no? Como el trabajo de los políticos. Y no, pienso yo que por mucho tiempo, hasta ahora, de todas maneras, ha habido grandes frutos de estos años de gobierno. Y esos grandes frutos y esas transformaciones que el país ha tenido han generado un estado de ánimo donde nos hemos puesto muy reticentes a hacernos estas preguntas, porque parecían como una amenaza a estos logros o a esta capacidad de tener estos logros. Y eso es lo que se está agotando hoy día. Esa sensación de que se puede seguir avanzando echando a un lado estas preguntas. Y yo creo que se está agotando de manera evidente, obvia. Yo creo que nadie hoy día podría pensar que es posible seguir postergando estas discusiones, porque son demasiado evidentes los síntomas de que hay algo que está fallando. Yo creo que nadie se escandalizaría si uno reconoce que en los primeros años de la concertación se decidió bajar los decibeles de la sociedad civil chilena. Se decidió por un tema de temor, de fragilidad del cambio democrático que se estaba dando. Pero con el pasar del tiempo, nunca se restableció, y hasta el día de hoy no se ha restablecido un nuevo trato con esa sociedad que además en el camino ha cambiado muchísimo. Por un tiempo hubo una gran desintegración y después una rearticulación que se ha ido produciendo en los últimos años, muy alejada de la dinámica de los partidos de izquierda de la concertación. Que nada, porque tenemos el sistema electoral que tenemos los quórums que tenemos en la Constitución. Entonces es evidente que si uno quiere hacer cambios tiene que lograr acuerdos muy amplios, casi unanimidad. O sea, aquí ningún cambio importante se hace si no es con unanimidad, por exigencia institucional. Pero además, yo creo que en los primeros años de la transición, esto también fue un poco una opción. Había un deseo, después de la experiencia de polarización, de odiosidad previa al golpe, de reencontrarse un poquito, de sentir que se compartían cosas. Y estas dos cosas juntas, la necesidad y por otra parte el deseo de construir esos espacios de acuerdo, ha ido provocando en el tiempo que hoy día ante la sociedad chilena no esté para nada claro desde dónde uno se acerca a buscar esos consensos. Los consensos uno los construye a partir de una diferencia.